caso, pero esto lo va a grabar en este computador. sí, que cuando termina la reunión usted la para y se va a descargar el archivo, o sea, se va a demorar un rato. Porque no es instantáneo, se va a demorar y lo puede descargar ahí. Lo descargo al computador y después lo paso a un pendrive. Sí. Ya, claro, porque no lo va a tener en la nube, sino que pero tengo pendrive. Lo descarga el computador. Y lo descarga al computador. Y aquí se puede enchufar el pendrive. Ya. Perfecto. Ya, muchas gracias. Cuéntanos, sonríe porque te están filmando. Con respecto a esta problemática que se crea con Dios, cuando ocurre como la tentación de los pecados con Adán y Eva. Y es que Dios obviamente juzga a Adán y Eva porque pecaron, pero se llega como a preguntar por qué no también como que castigó a Lucifer, que fue el que los hizo tentar. ¿Y por qué no lo destruyó, por así decirlo, como alguien que actuó mal? Esto ocurre porque al final Dios también, pregúntalo con todos, que quizás le interesa bien al resto. Ya, pero igual que no pero tú te tienes que ir. No sé, ¿quieres ir rápido? Como en el plato después, que había que experienciarlo para conocerlo realmente como Cristo. Claro, la diferencia entre el conocimiento conceptual y la experiencia de Dios como alguien real. Que tiene Platón tiene el concepto correcto de Dios, pero en el platonismo puede haber una tendencia a confundir un conocimiento solo abstracto, conceptual, con un conocimiento real, una visión en el sentido de visión. Porque la palabra misma visión es ambigua, que puede ser visión o intelectual, un concepto, o puede ser visión en el sentido de experiencia directa. El Timeo y Platón, la selección bíblica y el prólogo de San Juan. Y el archivo de la selección bíblica. Y el prólogo de San Juan se puede traer solo en griego, exacto. Y se puede traer en griego. Pero tú puedes ponerle una traducción interlineal, o sea, anotar las palabras que no sabes. Claro, hacerlo como manualmente. Ya, pero solo en griego. Solo en griego, sí. Salvo que seas de otra carrera. No. No. Ya, gracias. Ya. El Evangelio se puede poner. ¿El Evangelio como libro completo? ¿No? El prólogo de San Juan, pero en el texto griego. Claro. Sí. Ya nos vemos. Entonces, yo creo que al final, por ejemplo, no lo describiría. Pero pregunta con todos para que todos te escuchen. Recuérdame tu nombre. Matías. Matías tiene una pregunta para Matías, así que. Entonces la pregunto y cuando ya estemos todos. No, empieza nomás, porque ya estamos en la hora. Hola, voy a presentar mi pregunta. Hola, Matías. La cámara la voy a Hola, voy a presentar mi pregunta. Hay que hacer un baile. ¿Cuál es la pregunta, entonces? Es con respecto a por qué en el momento en el que Lucifer hace pecar a Adán y Eva, Dios castiga claramente a Adán y Eva y los cierra del paraíso volviéndolos mortales. Pero ¿por qué no castiga a Lucifer como tal? ¿O no lo destruye en otro caso? O sea, castigar lo castiga, porque dice tú tendrás que arrastrarte sobre la tierra, etc. Ahora el castigo de Lucifer se describe más completamente, o sea, más como claramente en el Apocalipsis. Cuando se dice en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se dice que, por favor, me cierran la web que empezar con.
con el taladro. Cuando se dice que se entabla una batalla en el cielo y el dragón combate con San Miguel, con el arcángel Miguel. Y entonces, ahí se cae, o sea, Lucifer es expulsado del cielo, en el fondo, cae del cielo. Y ese sería como el castigo en el fondo. O sea, él siendo un ángel, sin embargo, decae de su estatus y pasa a ser un ángel caído, ¿no? Que no tiene acceso a Dios, o sea, que en el fondo está enemistado con Dios. Lucifer cuando hizo pecar a Eva era un ángel o ya fue como después de la caída. O sea, no, claro, se identifica, o sea, el Apocalipsis en el fondo identifica la serpiente con ese mismo ángel caído. Entonces es una representación de ese ángel caído. Pero la interpretación de eso está en la misma Biblia, o sea, está en el mismo libro del Apocalipsis, ¿no? Claro, en el Antiguo Testamento eso no está tan claro. Es en el Nuevo Testamento donde se interpreta con claridad la figura de Lucifer. En el Antiguo Testamento no es tan claro. Claro, se habla de la serpiente, después aparece Lucifer, en el libro de Job aparece Satán, como también ángel, pero que actúa como acusador, que va a tentar a Job y le manda toda una serie de desgracias para probar si realmente Job era fiel a Dios, ¿no? Y después hay otro famoso pasaje donde se habla del príncipe de Tiro, que es un pasaje de Ezequiel, donde el príncipe de Tiro, o sea, se toma ocasión de la caída del príncipe de Tiro. Tiro era una ciudad muy poderosa, muy rica en la antigüedad, ¿no? Una ciudad del Líbano, que era una zona que era como, en la antigüedad, era como la capital del comercio, de la navegación, era una ciudad, pero era como un pequeño imperio, ¿no? Y en un momento dado cae el príncipe de Tiro. Y esta caída del príncipe de Tiro como que se conecta en el propio texto profético con la caída de Lucifer. Porque en el fondo este príncipe de Tiro, ¿por qué cae? Porque en el fondo se había exaltado a sí mismo y en el fondo se creía Dios en algún modo, ¿no? Y entonces como que es alegoría de la caída de Lucifer. Pero después, en términos directos, es solo en el Nuevo Testamento que se habla de esta caída del ángel, digamos, que su pecado es precisamente ese, ¿no? Es querer ser Dios. Y por eso que el arcángel que lo combate, Miguel, su nombre significa ¿quién como Dios? O sea, en el fondo es el grito de guerra. O sea, los ángeles buenos lanzan como este grito de batalla que dice ¿quién como Dios? O sea, para en el fondo, claro, destruir, o sea, no destruir, expulsar, son destruidos, claro, son expulsados, para expulsar del cielo a los que quieren como rivalizar con Dios. O sea, en el fondo el pecado es siempre el mismo, tanto en el diablo como en el ser humano, el pecado es siempre el mismo, el pecado de soberbia, el querer como rivalizar con Dios, el ser el que decide qué es el bien y qué es el mal, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al final también se podría decir que Dios no lo destruye porque precisamente no es algo que viene de la bondad y la gratitud de Dios. El no destruye. No, yo diría que no lo destruye, viene siempre del mismo razonamiento que expone Platón en el Timeo, cuando dice que cuando Dios hace algo, este algo es para que exista. Y destruirlo significaría contradecirse. Si Dios hace algo, es para que ese algo exista. Aun cuando esta persona que existe después se porta mal y le toca entonces ser castigada. Pero aún así, el que exista es algo que Dios planeó y por lo tanto no se puede como retractar. Por eso no puede aniquilar, también como propone Justino, no puede aniquilar a los malos, aunque eso pudiera parecer
una solución, digamos, los malos los aniquilamos y bueno. Pero contrasta con en el fondo, con esta idea de que si Dios hace algo, efectivamente es contradictorio que después lo deshaga. Se equivocó. Porque sería como decir que se equivocó, claro, como que hizo algo mal y se equivocó. Y Dios no hace algo mal. Claro, el hecho que el ser humano se porta mal y por lo tanto tiene que ser castigado, bueno, la consecuencia que tendrá que sufrir, pero no significa que como criatura sea mala ontológicamente. O sea, hay que distinguir el mal ético del mal ontológico. La criatura, aunque sea mala éticamente, tendrá que ser castigada, pero no es mala ontológicamente, porque eso contradiría la bondad de Dios. Si Dios hace algo, lo hace bueno, ontológicamente bueno. Claro, es como difícil de digerir esta idea, ¿no? Del castigo eterno, pero es lógica, porque la destrucción que aquí propone Justino contradiría ese, yo diría, teorema que propone Platón en el Timeo, que cuando Dios hace algo es para que exista, porque lo hace a partir de su bondad, es bueno. Y bueno, ya que tenemos acá a Lewis, yo quería leer hoy un poco de Lewis, y generalmente no lo leemos en clase, pero he visto que a veces no todos es como tan fácil de entender, entonces yo creo que hay una o dos cosas que explicar de Lewis. También Lewis, no sé si hasta el final, pero yo creo que durante buena parte de su vida, después de convertirse, Lewis es un converso al cristianismo, y cuando se convirtió a la iglesia anglicana, a la iglesia de Inglaterra, durante un buen tiempo suscribió esta misma doctrina de Justino, que los malos serían destruidos, porque también hay pasajes bíblicos que sugieren eso, que el malo será destruido, etc. Entonces, como que le pareció atractiva esa hipótesis. Ahora, según la revelación, evidentemente la doctrina es errónea, porque en el Nuevo Testamento se afirma claramente que este castigo no tiene fin, que las almas son castigadas pero no aniquiladas, ¿no? Que no hay una aniquilación. Vamos a compartir para que se vea. Y hay una pequeña corrección, porque se me pasó un capítulo que es importante, que entra, ¿eh? Pero ahora quiero compartir el texto y minimizar esto. ¿Cómo se hace? No, pero yo quiero que aparezca en la... Ahora se cerró. Compartir. No, debería verse como la imagen al lado. Bueno. Este libro de los milagros es bien importante, también como el otro mero cristianismo. Podría decirse que Lewis es una especie de Justino del siglo XX, ¿eh? Es un apologista. Digamos, estos libros que escribe son apologías del cristianismo, no ya, evidentemente no ya en el tribunal, no hay, en el tiempo de Lewis no hay persecución al cristianismo. Sí había habido, bueno, en Inglaterra había habido persecución en siglos anteriores, pero no, en el siglo XX no hay una persecución judicial al cristianismo, pero evidentemente hay un enjuiciamiento del cristianismo en términos filosóficos, ¿no? O sea, se cuestiona mucho el cristianismo en términos filosóficos. Bueno, el propio Lewis viene del ateísmo, ¿no? Es un ateo. Y cuando se convierte se dedica entonces a la apologética, o sea, a mostrar por qué el cristianismo es racional, ¿no? Y entonces responde, yo diría, a todas las principales objeciones. Bueno, escribió muchos libros, un discreto número de libros, pero los dos principales sobre eso son mero cristianismo y los milagros. Ahora, en la primera parte, en los primeros capítulos que yo puse que entran, ¿sí? No.
Un poquito más grande. Finalidad de este libro. El naturalista y el sobrenaturalista, la dificultad cardinal del naturalismo. Naturaleza y sobrenaturaleza. O sea, la idea fundamental a la que se dedica es a, primero, definir qué se entiende con naturalismo y después refutarlo, ¿no? ¿Qué se entiende con naturalismo? Lo que quizás más comúnmente nosotros llamamos materialismo. O sea, la idea de que el universo material como tal es lo único que existe, ¿no? Y que lo sobrenatural es algo así como un mito que inventaron los antiguos, ¿no? Pero que no tiene ninguna base racional, ¿no? Lo racional coincide como con la ciencia empírica, que se aplica al mundo empírico, ¿no? Entonces lo único que hay es naturaleza. Y bueno, la dificultad cardinal del naturalismo para él es algo, bueno, que él expresa en términos modernos, como de la ciencia actual, pero que en resumen como idea recupera bastante de lo que ya decía Platón. Pero es interesante leerlo porque lo expresa en términos modernos, entonces en algunas cosas es más comprensible para nosotros. ¿Cuál es la dificultad cardinal del naturalismo? Cardinal se refiere como a orientación, como de... Acá no, sí, es como lo mismo que principal. La dificultad principal del naturalismo, de los que dicen que solo hay naturaleza. Porque él parte, voy a hacer un paso atrás. El libro se llama Los Milagros. Entonces, él parte de la objeción filosófica a los milagros. Hay personas que niegan los milagros simplemente porque niegan que haya algo sobrenatural, que no existe nada sobrenatural, o sea, no existe nada fuera de la naturaleza como tal, y por lo tanto el milagro es imposible absolutamente. No es posible porque no hay nada, no hay ninguna fuerza que sea como externa a la naturaleza. Ahí milagro se refiere como a una voluntad, como, por ejemplo, si hablamos como de cosas como fuera de la naturaleza, como que recurren, ahí tal vez una naturaleza, como que hay ciertas concepciones que tenemos, ideas, como respecto a cómo deberían ser las cosas, y a veces simplemente se descubre que no eran así, y ahí ocurre este mismo fenómeno de milagro para nosotros, pero no necesariamente por algo trascendente. Claro, está esta posible idea que hay cosas, digamos, que hay cosas que parecen sorprendentes solamente porque no sabemos cómo van las cosas y entonces parece que está pasando algo extraordinario, ¿no? El milagro es algo extraordinario que está pasando. Y puede que esté algo que parece extraordinario en realidad sea ordinario, que dependa de las leyes de la naturaleza como tal. Pero a veces es efectivamente extraordinario, o sea, lo que se pretende que haya pasado en ciertas narraciones, ¿no? Efectivamente pareciera que contradice las leyes de la naturaleza, que está pasando algo que no está previsto por las leyes de la naturaleza. Si un muerto resucita, parece que eso no está previsto, y no es por ignorancia de la ley de la naturaleza, sino que al contrario, presupone que uno conoce las leyes de la naturaleza y entonces se sorprende si un muerto resucita, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dificultad cardinal del naturalismo desde un punto de vista filosófico? Repito, él recupera básicamente lo que dice Platón, pero lo expresa en términos más modernos. No lo vamos a leer ahora, pero solo recuérdenme ahora cuál es en términos platónicos la dificultad cardinal del naturalismo. La conexión con el racionalismo, la idea, la razón. Claro, la necesidad de que el mundo sea inteligible, racional, y por lo tanto que haya una idea detrás del mundo, o sea, que detrás del mundo empírico haya ideas, que haya racionalidad y por lo tanto ideas. Y resulta que las ideas, la racionalidad, los conceptos,
no son entidad. ¿Qué pasó? No, veo que te ríes, pensé que pasaba algo. Que las ideas como tales no son entidades reductibles al mundo natural, porque tienen características que escapan a lo natural, ¿no? Las ideas, por ejemplo, son eternas. Las ideas no tienen una causalidad, o sea, no obedecen a la causalidad mecánica a la que obedecen los entes naturales, ¿no? Entonces el problema sería que no existían las ideas. Eso no ¿Cómo? podría explicar. El problema sería que no podía el naturalismo explicar la presencia de No las ideas. podría explicar en el fondo la racionalidad del universo ni la racionalidad de nuestra mente. Porque cuando nosotros decimos que pensamos racionalmente, estas entidades que pensamos racionalmente no son reductibles a la categoría de entes de la naturaleza. Cuando yo digo que entiendo el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras no es una entidad reductible al mundo de la naturaleza, no tiene como una causa, no es causado por algo de la naturaleza, no cambia por fenómenos de la naturaleza. ¿No? Más bien, si yo quiero hacer algo en la naturaleza, tengo que saber que el teorema existe. Entonces, más bien, se muestra que es algo que se muestra lo que decía Platón, que las ideas son algo que gobierna la naturaleza. Por lo tanto, no pueden ser algo posterior a ella. No pueden ser como producidas por entes materiales, sino al contrario, son aquello que gobierna los entes materiales. Por eso, en base a ideas, podemos también producir nuevos entes materiales. Pero no podemos a partir de entes materiales producir ideas, ¿no? Digamos, hay un salto de lo uno, en la causalidad, de lo uno a lo otro. Ahí supongo que se hace referencia en el libro de Lewis como a estas concepciones tal vez como de inmanencia, como concepciones tal vez panteístas, por ejemplo, porque acá se dirige como a como justificar a través de la racionalidad del cristianismo, pero también hace referencia como a estas ideas tal vez que se alejan un poco de este Dios y lo traen como a la inmanencia. No. Él precisamente defiende la noción de Dios como trascendente, contrastándolo con el panteísmo. O sea, en el fondo mostrando que el panteísmo es lo mismo que el ateísmo. Son dos maneras de decir lo mismo, porque realmente a Dios, porque Dios es el ser. Si yo digo que lo único que es el universo, entonces es lo mismo que decir que el universo es Dios. No hay ninguna diferencia. No se puede negar a Dios porque Dios no es más que el ser. Entonces, si yo digo que el universo es lo único que es lo mismo que decir que el universo es Dios, porque es el ser absoluto. Si no hay ser fuera del universo, entonces el universo es el ser absoluto. Y por lo tanto el universo es Dios, es exactamente lo mismo. Claro, yo puedo decir que soy cristiano, pero si digo que el universo es Dios, todo lo que digo del cristianismo se reinterpreta en una clave que al final lo contradice. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Hegel, ¿no? Hegel dice que es cristiano, pero todo lo que dice el cristianismo lo interpreta en clave panteísta. El universo es, en el fondo, la manifestación del espíritu absoluto. Y entonces es lo único que hay. No hay un Dios como Dios trascendente, sino que el universo es Dios mismo manifestándose. Pero, o sea, la dificultad en realidad del naturalismo, Lewis también ve este problema de este naturalismo que sería como de sentido, porque cuando Dios crea las ideas también van a la idea de bien, entonces como que tiene una finalidad como el mundo. El naturalismo no lo tendría. Claro, no lo tendría. Claro, el naturalismo tiene esa contradicción básica que, por un lado, defiende que el mundo es racional, porque habla de leyes de la naturaleza, y entonces niega los milagros porque piensa que los milagros contradicen las leyes de la naturaleza. Aun cuando hable de Dios,
sea, uno puede ser naturalista, claro, en el sentido panteísta, y entonces usar la palabra Dios, pero en el fondo identificar a Dios con el universo y por lo tanto con sus leyes. Por lo tanto, estas leyes del universo serían leyes absolutas. O sea, identifica las leyes naturales con las leyes metafísicas que tienen una necesidad absoluta. Es decir, pues si el universo es todo lo que hay, entonces sus leyes intrínsecas son leyes no solo físicas, sino metafísicas. No hay diferencia entre física y metafísica. Entonces las leyes físicas se interpretan en el naturalismo como leyes metafísicas. Y por lo tanto, contradecirlas sería contradictorio. Sería como ilógico, sería violar la lógica. Por lo tanto, no se podrían aceptar los milagros, ¿no? No sé si quería decir otra cosa. Ah, no, tú. ¿Qué dio origen al naturalismo? ¿Cómo? ¿Qué dio como origen al naturalismo? Como ¿de dónde surgió? ¿Qué hecho hizo que la gente empezara a pensar de esta forma? Ah, bueno, el naturalismo, bueno, yo partiría diciendo que no hay ningún invento moderno, como a veces se cree. No se cree que los antiguos eran metafísicos porque eran amantes de los mitos y después vinieron los modernos que eran amantes de la ciencia y ahí nació el naturalismo. Nada que ver. El materialismo o naturalismo siempre existió, o sea, de algún modo es la intuición natural ingenua de la mente, que cree que lo real es lo que ve, porque eso es lo natural, uno nace, ve cosas, entonces la intuición obvia de la mente es pensar que eso es lo que hay, eso es lo único que hay. Como lo lógico es pensar que el Sol gira en torno a la Tierra, eso es lo que tú ves. No es que hubo un momento en que alguien inventó la doctrina de que el Sol giraba en torno a la Tierra, eso es lo que se ve. Lo difícil es darse cuenta que no, digamos, lo revolucionario es darse cuenta que a pesar que eso es lo que se ve, en realidad es la cosa de otra manera. Es la revolución copernicana, ¿no? Y yo diría que lo que hizo Platón fue lo mismo que la revolución copernicana, realmente, porque mostró que era al revés, que no, digamos que a pesar de lo que parece, que lo que se ve es lo primero y lo que hay, realmente no es así, realmente son las ideas lo que hay, y lo que no se ve es más real que lo que se ve. Y lo que se ve gira en torno a lo que no se ve, que es al revés de como parece. Esa es la verdadera revolución copernicana, no la que pretendió Kant en el siglo XVIII, que fue la de Kant en realidad una contrarrevolución, porque él pretendió que todo giraba en torno a nuestra mente. Y es todo al revés, ¿no? Digamos, porque nosotros no somos el centro en torno al que gira todo. Hay algo en torno al cual nosotros giramos, ¿no? Entonces, hizo precisamente lo contrario de lo que pretendió la, digamos, con esta famosa revolución copernicana. Bueno, es más, discurso un poco más complejo, pero ahora no quiero seguir con Kant porque si no nos vamos a alejar de Lewis. Pero claro, para responder la pregunta, el naturalismo es la intuición natural de la mente humana antes de pensar filosóficamente de un modo sistemático, diría yo, ¿no? Entonces Platón dio ese giro que fue realmente un giro copernicano en ese sentido, ¿no? Pero el que lo hizo no significa que todos lo entendieron. Por eso que en cada época vuelve a surgir necesariamente la visión naturalista. No hay ningún invento moderno, no depende de que los modernos eran más científicos. Los antiguos se burlaban de Platón tanto como los modernos. Este pobrecito, este piensa que hay cosas en el cielo, hay ideas, ¿no? No, nosotros somos concretos, ¿ves? O sea, nosotros decimos lo que vemos, eso es como lo real, ¿no? Pero eso que parece tan obvio y real, en realidad es lo ingenuo, ¿no? Es lo que aparece a primera vista sin mayor profundización. Entonces, si uno no pasa por eso que descubrió Platón, necesariamente recae en cada época, digamos, en el naturalismo. ¿Cuál es su contradicción principal? Que el naturalismo, por un lado, entonces pretende que el mundo funciona con leyes racionales, pero después no se da cuenta que la misma existencia de leyes naturales, de leyes, indica la existencia de entidades
que transcienden la naturaleza, porque si son leyes, son lo que le da ley a la naturaleza, no son. No puede lo que le da ley a la naturaleza ser un producto de la naturaleza. Es la naturaleza que tiene que ser gobernada por esas leyes. Eso sugiere la palabra leyes. Bien. Claro, de alguna manera muestra como las contradicciones de los, o sea, el mismo materialismo que se piensa como fundamentar una interpretación o como armarse una idea de como lo material ya es de por sí como un acto como trascendentalista de alguna manera. Exacto. Claro. O sea, el mismo formarse el concepto de naturaleza es un acto que delata que la naturaleza no puede ser todo. Porque tú, en el momento mismo que formas el concepto de naturaleza, la estás juzgando y la estás conceptualizando con una idea que debe trascender el objeto material que, digamos, que pretende juzgar. Como los mismos que critican la metafísica y que de alguna manera hacen metafísica. Claro, para tú poder criticar la metafísica tienes que hacer metafísica. Entonces te contradice. Claro. En el fondo es eso, claro, el naturalismo es una metafísica que pretende negar la metafísica. Esa es la idea clave. Que cuando tú, claro, cuando tú analizas en el fondo el procedimiento racional, te das cuenta que ahí hay una conexión que no es una conexión de tipo físico. De hecho, él incluso muestra cómo se contrapone cuando nosotros usamos la palabra porque, que algo es porque tal cosa, tiene un significado opuesto cuando lo usamos para el mundo empírico y cuando lo usamos para la conexión lógica. Porque cuando decimos, esta pelota se movió porque esta otra la golpeó, ¿no? O sea, hay una causalidad en el mundo físico. Pero cuando yo lo ocupo en sentido lógico, la conexión es al revés. Porque esta se movió, yo deduzco que la otra fue la causa, ¿no? Entonces, no pueden las dos causalidades ser la misma cosa. Una es, digamos, la interpretación de la otra por algo que la ve desde fuera, de algún modo, desde arriba, que no puede ser ese mismo fenómeno. La idea que habla de la cosa no puede ser la misma cosa, ni puede ser una cosa más. La naturaleza de las ideas es diferente a la naturaleza de las cosas. Esa entonces es la dificultad cardinal del naturalismo. Pero léanlo, porque al leerlo desde otro punto de vista, con un lenguaje distinto, yo creo que se ilumina bastante. Después, también es importante, bueno, eso todos son importantes. Yo ahora resumo lo que es como abreviando un poco. El otro punto como importante es esta refutación, el milagro y las leyes de la naturaleza, porque esa es la otra objeción clave que se hace. O sea, se dice, bueno, incluso si yo pienso que Dios es trascendente y le dio leyes a la naturaleza, ¿por qué Dios tendría que entonces después hacer milagros que supuestamente van en contra de las leyes de la naturaleza? Porque sería como que Dios se contradice. Si Dios hace algo y lo hace y le da una ley entonces a la naturaleza, ¿por qué tendría que violarla? Y entonces él ahí sostiene, dice que en realidad el milagro no es para nada una violación de la ley de la naturaleza, porque la ley de la naturaleza es una ley hipotética, que dice que si pasa algo, habrá tal consecuencia, pero no te dice lo que va a pasar. O sea, es un esquema donde yo pongo ciertas relaciones hipotéticas. Si yo dejo esto aquí en el aire, ¿qué es esto? Hay control, ¿no? Algo más liviano. Si yo dejo esto acá en el aire, después de un segundo va a llegar acá. Pero la ley de la naturaleza no me dice que va a llegar acá. Dice, si pasa eso, y se sobreentiende, y si no pasa nada más entre medio. Porque si yo lo recojo en la mitad, ya no va a caer. Entonces, digamos, la ley de la naturaleza, es cierto que me dice relaciones entre cosas, pero son relaciones hipotéticas.
que no excluyen para nada que podría entrometerse otra fuerza entre medio que cambia lo que efectivamente, históricamente va a pasar. Por eso no podemos hacer historia a partir de la física, porque no podemos prever todo lo que va a interferir. ¿Qué decía? Y eso nos lleva a ciertos problemas que son como respecto al relativismo de alguna manera, en el sentido como esto, como esto hipotético, no sé, pensar en esto mismo, por ejemplo, o sea, nos vemos mañana, si es que, como que habría que añadir ese si es que para todo, Claro. entonces, no sé, no sé, algo medio contingente, como que puede que sea como tal vez tener una conciencia de como que nuestro conocimiento no es absoluto, pero a la vez, no sé, alguien como Platón, me imagino que es una persona que, obviamente una persona que cree imposible el conocimiento, entonces nos hace ruido un poco como esto, como esta contingencia de si es que no ocurre un milagro, puede ocurrir esto, pero si es que puede ocurrir un milagro, entonces, por ende, en verdad no sabemos. O sea, claro, sí, en verdad no sabemos porque puede ocurrir, bueno, puede ocurrir también una cosa que no es un milagro, pero que es simplemente imprevista por nuestra ignorancia. Pero sobre todo el punto clave es que no hay que, el error que él trata de mostrar es que no hay que identificar la ley de la naturaleza con una ley metafísica, como con una necesidad absoluta. Porque la necesidad de la física es una necesidad hipotética, siendo que, o sea, en el fondo lo que está diciendo es que el diseño del universo es racional, como decía Platón, pero que eso no es lo mismo que decir que incluye todo, que al ser racional incluye todo lo que racionalmente podría pasar. Si, por ejemplo, una fuerza externa, si, por ejemplo, el mismo que lo ha diseñado, que es Dios, interviniera con una intervención que no está prevista como tal por las leyes, pero que no por eso las contradice. Eso es el punto. Si yo intervengo aquí, o sea, yo puedo intervenir y hacer esto. Bueno, yo soy un ente de la naturaleza, pero también tengo un libre albedrío. Pero con mayor razón lo puede hacer Dios. Si Dios hace esto, invisiblemente, o sea, si Él creó la naturaleza, es lógico que también puede hacer esto, con mayor razón. Y puede hacer eso en base a un diseño que va más allá del diseño del universo como tal. No porque tenga el universo un diseño significa que es el único diseño que agota todo lo diseñable. Puede haber un diseño que va más allá del diseño del universo como tal. Ese es el punto clave que hay que entender. No sé si se entiende. De alguna manera, los milagros no dejarían de ser actos racionales. ¿Cómo? Los milagros no Claro, tienen que ser, no pueden violar el postulado de la inteligibilidad de lo real. Entonces tienen que ser pensados como actos racionales, pero de una racionalidad que no entra como tal en el diseño de la naturaleza. O sea, si yo como arquitecto diseño un edificio, este edificio tendrá sus leyes internas, un funcionamiento interno, pero no significa que agota toda mi racionalidad. Yo podría haberlo pensado como algo, un lugar donde de pronto yo voy a entrar por sorpresa. Pero esa sorpresa es racional. Yo voy a entrar por sorpresa por un motivo, porque quiero ser presidente. Y en ese momento, entonces, yo he planeado un edificio que por sí mismo no sugiere para nada que yo esté en una campaña presidencial. Pero yo lo utilizo y de pronto un día, el 1 de enero, ahí aparezco vestido de no sé qué, y para hacer una sorpresa. Y eso no es que esté violando las normas arquitectónicas del edificio, es simplemente parte de un diseño que transciende el edificio, ¿no? El edificio está diseñado como una parte, digamos, de eso, pero no es todo, digamos, no es todo el plan. Al respecto de las leyes físicas y las leyes metafísicas,
Deleuze, en su libro Diferencia y Repetición, parte hablando de la diferencia entre la generalidad del método científico y la ley universal de la metafísica. Y dice básicamente de que uno no puede decir que el método científico repite, o que lo hace, pero lo hace bajo condiciones que niegan la posibilidad de que algo exterior intervenga. Entonces, ¿cómo se llama esto? El método científico no puede ser universal, aunque el proyecto moderno lo haya intentado, hayan intentado hacer una ciencia universal. Ese proyecto fracasó, porque la naturaleza escapa, por así decirlo, al hombre, y siempre que ocurre algo, siempre va a estar esa diferencia. Y básicamente las leyes de la física, como usted decía, que son hipotéticas porque son generales, son leyes que generalmente así debería ocurrir algo, pero no te asegura que eso deba ser así como lo dictaría una ley metafísica. Claro, claro. O sea, hay una conexión, pero no es una conexión metafísicamente necesaria. Ese es el punto, porque, claro, eso en el fondo, el objetivo de eso es mostrar que el diseñador no es lo mismo que el diseño, precisamente que hay una trascendencia, que no hay una identidad estricta entre el diseño y el diseñador, como sería en el esquema como panteísta, ¿no? Entonces, hay una libertad del diseñador que puede hacer un plan que en el fondo incluye el plan de la naturaleza, pero que no se agota con él. Oh, y eso lleva al capítulo que yo no indiqué en el programa, pero que sí es importante que entra, que es, quizás podríamos leer un pedacito de esto, que es el gran milagro. O sea, él muestra como en el fondo los milagros no son simplemente como anécdotas en que Dios decide intervenir así, simplemente, bueno, podría ser simplemente para mostrar que existe, ¿no? Pero no es solo eso. Porque el milagro es más que mostrar la existencia de Dios. Claro, es también en el fondo una demostración de la existencia de Dios en el sentido empírico, pero es más que eso, no se agota ahí. Y el cristianismo muestra eso de un modo diferente a lo que era como el Antiguo Testamento, porque el gran milagro, en el sentido cristiano, ¿cuál es? Como el milagro central, la resurrección, pero no solo ella, más en general. La creación. No, la creación no es propiamente un milagro, porque la creación es, en el fondo, la creación de la naturaleza. Claro, es un milagro en el sentido que viene de lo sobrenatural, pero en sí misma la creación es la creación de lo natural. En cambio, el milagro es algo que se presenta como sobrenatural precisamente porque sobrepasa, o sea, está introduciendo una acción que no está prevista como tal en el diseño de la naturaleza. Los mandamientos. ¿Ah? Claro, es la encarnación. Claro, que después también implica la resurrección, ¿no? Pero la encarnación implica esta unión entre lo natural y lo sobrenatural. Claro, la encarnación del Logos implica la unión estable de estas dos dimensiones que de por sí son diferentes. Y que claro, nuevamente, pero evidentemente solo se entiende en base al presupuesto de la creación. O sea, puede haber encarnación si primero hay creación. O sea, si Dios crea algo diferente a sí mismo. Porque si Dios simplemente emana algo como en el esquema panteísta, entonces la encarnación no tiene mucha relevancia. Es solamente una manifestación más de la automanifestación del Espíritu Divino, digamos, ¿no? Respecto como la idea de gran milagro es la encarnación del Logos y que habla como este aspecto sobrenatural donde ocurre como esta unión o como interacción profunda de como se podría decir la naturaleza y lo trascendente. Claro. Y eso
Claro, eso está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también ocurrían sucesos como sobrenaturales, donde ocurría esta misma interacción entre la naturaleza y los descendentes, pensando en como las apariciones de Dios. Entonces, ¿por qué se hace como esta énfasis en la encarnación? Porque me hace ruido, o como no me queda claro, pensando en que en las otras interpretaciones que hemos visto, como el rol de la encarnación y el logos, que es como, bajo ciertas concepciones, la forma en la que Dios, lo más trascendente, como que puede interactuar desde la tierra. Claro. Pero se ve en el Antiguo Testamento que igual, antes de la encarnación, que sería Jesús, igual podías ejercer esa misma influencia. Claro, pero en el fondo era, claro, asume un rol distinto cuando tú lo interpretas a la luz de la encarnación. O sea, esos mismos eventos entonces, se muestran como finalizados a preparar la encarnación. No son como fines en sí mismos, sino que el fin es la encarnación. Entonces, claro, son intervenciones de Dios en la historia que muestran que Dios es diferente a la naturaleza, que es el que la diseñó, pero no es como el alma del mundo, ¿no? Sino que es alguien fuera del mundo, en ese sentido, que es libre con respecto al mundo. Por eso puede intervenir más allá de la naturaleza, pero su objetivo no es simplemente intervenir, su objetivo es en el fondo asumir la naturaleza humana como tal, o sea, realizar, en otras palabras, un matrimonio, que de hecho no es casualidad que la metáfora del matrimonio es la metáfora preferida dentro del Nuevo Testamento, ¿no? El Cristo es el novio, que retoma así el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se dice que Yahvé es el novio y que el pueblo de Israel es la novia. Pero eso es como en el fondo, claro, el noviazgo, que se entiende como noviazgo si se entiende después que hay matrimonio, que va a haber una unión indisoluble entre la divinidad y la humanidad. Porque en la persona del Logos encarnado hay una unión indisoluble, porque no es que tome la naturaleza humana y después la deje, como también algunos sostuvieron. Hubo también debate en torno a eso. Hubo cristianos que pensaron, no, bueno, él asume la naturaleza humana, pero después se va. O sea, cuando resucita no queda... O sea, algunos dijeron, bueno, quizás la carne ya no la necesita, no, ¿para qué? ¿No? En cambio, sí la necesita, porque, no porque él la necesite, sino porque... No porque él la necesite en sí mismo como Dios, que no necesita nada, sino que por bondad el fin de eso es compartirla, es digamos, transmitir la divinidad de algún modo a la creación, ¿no? Ese es el fin de todo. Entonces no es, claro, la encarnación por un lado es el medio de la redención, ¿no? O sea, el Logos se encarna para redimir el género humano del pecado. Pero el fin de eso no es solo el perdón del pecado, porque si no, entonces el final sería simplemente la vuelta al jardín del Edén. Y no ese es el final, digamos, la humanidad que se asume para redimir, realmente su fin es divinizar la creación, bajarse para elevarla al rango de divinidad, ¿no? Entonces, como para concluir, las pasadas intervenciones de Dios antes de la encarnación eran como particulares, mientras que la encarnación es como el fin último, tal vez como para sellar el noviazgo. Claro, eran particulares, sí, en el sentido que eran limitadas. Claro, como que iban mostrando un diseño. O sea, eran acciones particulares, pero que además eran proféticas. Entonces se escribe una historia, pero esta historia que se va escribiendo es profética, o sea, tiene la función de profetizar, de anunciar, de preparar, es como una pedagogía, que es la palabra que usan también
muchos escritores cristianos antiguos. Es una pedagogía del logos. O sea, el logos se muestra para ir mostrando como que él puede interactuar con la humanidad, pero lo hace en forma limitada. Y eso prepara lo que era el fin de todo eso, claro, que era la encarnación. Y claro, después con la encarnación viene evidentemente también la resurrección, ¿no? Pero en el fondo es una consecuencia. Y eso entonces explica como la lógica, o sea, que por qué los milagros son parte de un diseño, no son simplemente intervenciones arbitrarias, ¿no? Dentro de un diseño de la naturaleza que tendría su autonomía, sino que la naturaleza misma, claro, el otro concepto importante es que él insiste que la naturaleza misma uno la entiende mucho mejor cuando la ve a la luz de la encarnación, o sea, que porque este diseño más completo también ilumina mucho mejor el diseño parcial, que son como las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces se entiende mucho más la naturaleza misma. No es una negación de la naturaleza, sino que es una iluminación de la naturaleza. La naturaleza se muestra realmente cuál es su sentido a partir de la encarnación, ¿no? Ese es el punto clave que ahí desarrolla. Quizás podríamos leer un pedacito, ¿eh? 171. Este es el capítulo 14, ¿eh? Entonces pueden saltar. También los capítulos intermedios los recomiendo, todos son interesantes, pero donde como que todos los conceptos claves se culminan es en el capítulo 14. No, como verdadero apologista, igual que Justino, Luis tiene la gracia que es simple de leer, ¿eh? Léanlo porque realmente explica las cosas de un modo muy económico, muy corto y simple, ¿eh? Pero lo que dice es profundo, mucho más profundo que muchos otros libros complicados de teólogos profesionales que han publicado ladrillos de miles de páginas durante el siglo XX que no sirven perfectamente de nada. Porque no aclaran las cosas, las enredan en una jerga que se entienden solo entre ellos. En cambio, porque él no escribe por un afán académico, él escribe para el público en general, digamos. 12. Acá. No, leamos un pedacito, porque este capítulo vale la pena leerlo con detención. ¿Quién quiere partir? Ya. Leo el epígrafe. Si quieres, sí. Una luz brilló detrás del sol. El sol no fue tan agudo como para penetrar hasta donde llegó esta luz. El milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o lo señalan con su consecuencia. Exactamente igual que cada acontecimiento natural es la manifestación del carácter total de la naturaleza en un determinado lugar y momento. Así, cada milagro concreto en el cristianismo manifiesta en un lugar y momento concretos el carácter y significado de la encarnación. No es cuestión en el cristianismo de ir despejando interferencias arbitrarias. No expresa una serie de golpes inconexos de la naturaleza, sino una serie medida de pasos hacia una invasión coherente y estratégicamente estudiada. Una invasión que pretende una conquista completa y una ocupación. La armonía y, por consiguiente, la credibilidad de cada milagro en particular depende de su relación al gran. ¿Va? ¿Y aquí falta una página? Ah, está al otro lado. Al gran milagro. Al gran milagro.
Toda discusión de los milagros separadamente de él es fútil. Es claro que la armonía y la credibilidad del gran milagro en sí mismo no pueden ser juzgadas por el mismo patrón. Admitamos de entrada que es muy difícil encontrar un patrón por el cual pueda ser juzgado. Si el hecho ocurrió, fue el acontecimiento central en la historia de nuestro planeta, precisamente el hecho en torno al cual gira toda la historia. Dado que ocurrió solo una vez, será, según los principios de Hume, infinitamente improbable. Pero entonces resulta que la historia entera de la humanidad también ha ocurrido solo una vez. ¿Es por eso increíble? De aquí la dificultad que pesa igualmente sobre cristianos y ateos para estimar la probabilidad de la encarnación. Es como preguntar si la existencia de la naturaleza misma es intrínsecamente probable. Esta es la razón de por qué es más fácil arguir sobre bases históricas que la encarnación de hecho ocurrió que mostrar sobre bases filosóficas la probabilidad del acontecimiento. Es muy grande la dificultad histórica para ofrecer una explicación, por ejemplo, de la vida, la doctrina y la influencia de Jesús, que sea más admisible que la explicación cristiana. La discrepancia entre la profundidad, la lucidez y, permítaseme añadir, el ingenio de su enseñanza moral de una parte y de otra la desenfrenada megalomanía que tiene que palpitar debajo de su doctrina teológica, a menos que efectivamente sea Dios, nunca ha sido satisfactoriamente superada. Espera, no sé si esto último quedó claro. Este es un punto importante. Aquí está resumiendo algo que dice en el otro libro, en el Mero Cristianismo. Pero es un punto importante. ¿Qué está diciendo aquí en esta última línea? Que, claro, si se trata de probar la encarnación, no conviene partir de bases filosóficas, porque como es un acontecimiento único, bueno, por eso sorprendió tanto a los filósofos y siguió siendo materia de disputa con los platónicos, etcétera, porque en sí mismo, filosóficamente, no es algo al que uno llega con un razonamiento, digamos. Entonces, conviene probar eso del lado histórico, mostrar que efectivamente son creíbles los testimonios que lo relatan y el intento de ofrecer una explicación de lo que pasó con Jesús, una interpretación, digamos, una justificación de la historia de Jesús distinta a la cristiana, resulta que es más ilógica. O sea, en el fondo, la interpretación de esos hechos históricos que se han dado como alternativas a la explicación cristiana resultan incoherentes. Y el punto principal de esta incoherencia es que Jesús a todo le hace una impresión de ser profundo, lúcido, ingenioso. O sea, nadie dice que Jesús es un estúpido, un loco. Es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de Jesús. Todos están de acuerdo en decir que es un hombre sabio, que es astuto. La palabra aquí, más que ingenio, en el original es astucia. La astucia de su enseñanza. O sea, tiene como una sutileza, una astucia, siempre logra, cuando le hacen preguntas tramposas, contestar de un modo que es el adversario el que finalmente se encuentra en dificultad, etc. Es difícil conciliar eso con la tesis de que él era un megalómano loco, como un desquiciado, que sería el caso si eso que pretende cuando dice que es el Mesías y que es Dios fuera falso. O sea, si eso es falso, entonces él es un loco, pero resulta que en todo el resto no, el diagnóstico de locura no parece calzar. Entonces la explicación, en otras palabras, lo que él quiere refutar es la interpretación de Jesús como un hombre bueno, sabio, etcétera, al que después han mitizado, como que un personaje construido a posteriori, que era una tesis muy en boga en la crítica bíblica de final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, como Jesús como un mito, como que fue un profeta, o sea, un personaje muy inteligente, muy santo, muy sabio, pero eso que el Mesías sí que es Dios, sería algo así como un invento posterior, ¿no? O una cosa, pero eso no calza con los datos, o sea, hay datos para sostener que él mismo pretendió eso, y si pretendió eso, o era verdad, o era loco. Como parece que el diagnóstico de locura no cuadra con ningún otro dato, entonces la única escapatoria es que era verdad. Esa es la idea básica. Entonces, claro, de aquí que las hipótesis, sigue de acá, de aquí que las hipótesis
las hipótesis no cristianas sobre Jesús, se refiere, ¿eh? De aquí que las hipótesis no cristianas, ¿quieres seguir tú? De aquí que las hipótesis no cristianas se hayan sucedido unas a otras con incesante y desconcertante exuberancia. Hoy día se nos invita a considerar todos los elementos teológicos como excrescencias posteriores, brotando de narraciones sobre un histórico Jesús meramente humano. Ayer se nos invitaba a creer que todo el asunto arrancaba de mitos vegetales y religiones esotéricas y que el hombre pseudohistórico fue esquematizado en una fecha posterior. Pero esta exposición histórica queda al margen del objetivo de mi libro, puesto que la encarnación, si ocurrió de hecho, es el acontecimiento medular que ocupa la posición central, y puesto que estamos suponiendo que todavía ignoramos si de veras ocurrió en la realidad histórica, nos encontramos en unas circunstancias que bien pueden ser iluminadas por la siguiente analogía. Supongamos que poseemos parte de una novela o de una sinfonía. Alguien se presenta ahora con un fragmento de manuscrito recién descubierto y dice: esta es la parte que faltaba del trabajo. Este es el capítulo en el que se explica toda la trama de la novela. Este es el tema fundamental de la sinfonía. Nuestro objetivo sería comprobar si efectivamente el nuevo fragmento, una vez admitido como la parte central que el descubridor proclama, realmente ilumina a todas las partes que ya conocemos, las ensambla y les da unidad. No es probable que por este procedimiento vayamos muy despacio. El nuevo pasaje, si es espurio, por muy atractivo que parezca a primera vista, será cada vez más difícil de reconciliar con el resto de la obra a medida que más profundamente consideremos que la componemos. Pero si el fragmento es genuino, entonces cada nueva audición de la música o cada nueva lectura del libro nos hará descubrir más base y más armonía. Nos parecerá más natural y nos ofrecerá mayores significados en toda clase de detalles del conjunto de la obra que hasta entonces nos habían pasado inadvertidas. Aun cuando el nuevo capítulo central o el principal tema de la sinfonía ofrezcan grandes dificultades en sí mismos, seguiremos con todo considerándolos genuinos con tal de que continuamente resuelvan dificultades en las otras partes. Algo semejante a esto debemos hacer con la doctrina de la encarnación. Aquí, en lugar de una sinfonía o de una novela, se nos presenta todo el cúmulo de nuestro conocimiento. La credibilidad dependerá de la extensión en que esta doctrina, una vez admitida, ilumina y reajusta todo el conjunto. Esto es mucho más importante que el hecho de que la doctrina en sí misma sea totalmente comprensible. Creemos que el sol está en el cielo al mediodía, no porque podamos ver claramente el sol. De hecho, no podemos verlo, sino porque podemos ver las demás cosas. La primera dificultad que sale al encuentro a cualquier crítico de esta doctrina brota del mismo centro de ella. ¿Qué puede significar la afirmación Dios hecho hombre? ¿En qué sentido es concebible el espíritu existente por sí mismo, supremo hacedor, compenetrado con un organismo natural humano, hasta formar con él una sola persona? Este hecho sería una barrera fatal, insuperable, si no tuviéramos ya conocida en cada ser humano una actividad más que natural, el acto de razonar, y por consiguiente un agente más que natural, que es de este modo unido con una parte de la naturaleza, tan unido que la criatura... Espera un poquito, que aquí no sé si se entendió bien. Cuando dice una actividad más que natural, claro, más que natural en el sentido de sobrenatural, claro, o sea que ya el ser humano tiene en sí, claro, la encarnación es un misterio, imposible de comprender del todo, pero ya tiene una base en la estructura del ser humano, en el fondo porque en el ser humano hay una unión del logos, porque el logos ilumina a todo ser humano, ¿no? de la racionalidad, con su realidad mortal, biológica, etc. Entonces, de algún modo, permite este punto fundamental, que es el que explicó en los primeros 9 capítulos, forma la base, en cierto modo, para introducirse a la doctrina de la encarnación, ¿eh? Sigue nomás. ¿Alguien más quiere ayudarte o relevarte? Ya. ¿Es compuesto, no? ¿Dónde estabas? Tan unido que la criatura
cambio de la criatura, pese a ser un compuesto no simple, se denomina a sí misma yo. Nada más lejos de mi intención que suponer que lo que ocurrió cuando Dios se hizo hombre fue un paso más de este proceso. En los hombres, una criatura sobrenatural constituye, en unión con la criatura natural, un ser humano. En Jesús mantenemos que el mismo creador sobrenatural así lo hizo. No pienso que esfuerzo alguno que podamos hacer nos capacita para imaginar el modo de ser de la conciencia del Dios encarnado. Este es el punto en que la doctrina no es del todo comprensible, pero la dificultad que experimentamos en la mera idea del sobrenatural descendiendo dentro de lo natural no es verdadera dificultad, o al menos es superada en la persona de cada hombre. Si no conociéramos por experiencia qué es ser animal racional, no podríamos concebir, mucho menos imaginar que tal cosa ocurriera de verdad. No sospecharíamos, como todos esos actos naturales, toda la bioquímica de la atracción instintiva o la instintiva repulsión y la percepción sensorial. Pueden ser campo del pensamiento racional y de la voluntad moral que entienden las relaciones necesarias que reconocen partes de comportamiento universalmente obligatorio. La discrepancia entre un movimiento de átomos en la masa gris de un astrónomo y su comprensión de que tiene que haber planetas no descubiertos detrás de Urano es tan inmensa que la encarnación del mismo Dios es, en cierto sentido, ligeramente más desconcertante. Nosotros no podemos concebir como el Espíritu Divino habita dentro del Espíritu humano y creado de Jesús, pero tampoco podemos concebir el Espíritu humano de Jesús o el de cualquier otro hombre habita dentro de su organismo natural. Lo que podemos entender, si la doctrina cristiana es verdad, es que nuestra misma existencia compuesta no es la anómala participación que podría parecer que es, sino una débil imagen de la misma encarnación divina. El mismo tema musical en una clave mucho menos. ¿Se entiende el concepto principal? ¿Alguien lo podría resumir? Es lo que dice que a pesar de que no podamos entender a cabalidad la encarnación y cómo funcionaría esta conciencia divina, sobrenatural, en el cuerpo natural, el mismo ser humano ya sería un reflejo disminuido, obviamente, al tener esta participación del logos, al tener la racionalidad en un cuerpo natural, y que de esa manera podemos entender más o menos lo que está pasando. Claro, hay en el ser humano como tal, en su propia composición de ser como material y ser racional, hay una especie de imagen de lo que, digamos, de lo que es la unión entre estas dos naturalezas, ¿no? O sea, que son dos naturalezas diferentes, pero que tienen una conexión, que tienen una analogía ya en la estructura del ser humano, claro. Sí. Vamos a saltar un pedacito porque yo creo que aquí, bueno, el tiempo es poquito. Leanlo todo, que es central este capítulo, pero aquí vamos a saltarnos. Me retomo lo de acá. En este descenso, o sea, habla del descenso de la divinidad para que después la humanidad ascienda, ¿no? En este descenso y ascensión, todos reconocemos un esquema familiar, algo escrito en toda la creación. Es el esquema de toda la vida vegetal. Primero tiene que empequeñecerse y hacerse una cosa dura, insignificante, similar a la muerte. Tiene que caer en tierra. De aquí la nueva vida reasciende. Es también el esquema de toda generación animal. Se da un descenso de los organismos plenos y perfectos hasta el espermatozoide y el óvulo. En la oscuridad de un vientre surge una vida al principio inferior en su género a la de la especie que va a ser reproducida. Después, la lenta ascensión hasta formar un embrión perfecto, hasta brotar a la vida, hasta el recién nacido, finalmente hasta el adulto. Así ocurre también en nuestra vida moral y emocional. Los primitivos, inocentes y espontáneos deseos tienen que someterse al proceso mortificante de control y la autonegación total.
Pero a partir de aquí surge la ascensión al carácter plenamente formado, en el que las fuerzas del principio original actúan en su totalidad, pero de un modo nuevo. Muerte y renacimiento, descenso y ascensión, es un principio claro. A través de este cuello de botella, de este empequeñecimiento, casi siempre se extiende el camino real. Si se admite la doctrina de la encarnación, este principio queda más marcadamente en el centro y como eje. El esquema está ahí en la naturaleza porque estuvo primero en Dios. Todos los ejemplos adoptivos resulta que no son más que transposiciones del tema divino puesto en tono menor. Y no me estoy refiriendo ahora simplemente a la crucifixión y resurrección de Cristo, el esquema total del cual lo demás es solo la predicción. Es la auténtica muerte y el renacimiento, porque ciertamente jamás cayó una semilla de árbol tan maravilloso en un suelo tan oscuro, digo que pueda ofrecernos más que una desdibujada analogía de ese gran descenso y ascensión por el cual Dios tragó el salobre y fangoso fondo de la creación. Desde este punto de vista, la enseñanza cristiana se encuentra tan pronto en su casa en medio de las más profundas aprehensiones de la realidad que hemos adquirido por otras fuentes. La duda puede brotar en una nueva dirección. Nunca está todo demasiado bien, tan bien que puede haber penetrado en la mente del hombre de la observación de este esquema en algún otro sitio, especialmente en la nueva muerte y resurrección del maíz. Porque, por supuesto, ha habido muchas religiones en las que el drama anual, tan importante para la vida de la tribu, era admitido como el tema central. Sin caracterizar, eran una personificación del maíz, un rey de maíz que moría y volvía a resucitar cada año. ¿No será Cristo otro rey del maíz? Esto nos aproxima a lo más extraño del cristianismo. Es, en un cierto sentido, la idea que acabo de expresar es de hecho verdad. Desde una determinada óptica, Cristo es el mismo género de fenómeno que Adonis u Osiris. Siempre, por supuesto, escribiendo el hecho de que aquellos personajes vivieron, nadie sabe dónde ni cuándo, mientras que él fue ejecutado por un magistrado romano que conocemos en un año que puede ser aproximadamente señalado. Y este es precisamente el enigma. Pero aquí has dicho algo importante, ¿no? Porque esta es una idea que sigue estando de moda, ¿no? Que en el fondo, claro, este drama de la muerte y resurrección existe, digamos, en las religiones, y entonces podría interpretarse el cristianismo en el fondo como otro mito más que representa como la misma idea de base, ¿no? Entonces, él concede que en un sentido es así, que hay una idea de base que es común, pero que evidentemente la relación de causalidad es inversa, no es el esquema del cristianismo que viene digamos, de las religiones, sino que el esquema de las religiones viene de que evidentemente Dios es el que dibujó la naturaleza y por lo tanto ese esquema se produjo primero en Dios. Y evidentemente aquí el punto clave de nuevo va a la existencia histórica, ¿no? Del que es protagonista de esto, porque los otros dioses que encarnan este esquema en las religiones son efectivamente personajes míticos. O sea, nadie sabe, o sea, todos saben que no existieron nunca, ¿no? El personaje vivieron nadie sabe dónde ni cuándo, nadie defiende que sean históricos, ¿no? Mientras que Jesús resulta que tiene unas coordenadas históricas bien precisas. Murió en circunstancias precisas, en un lugar preciso, bajo Poncio Pilato, en un año que podemos, aquí dice, aproximadamente señalado. Con respecto a los tiempos de Luis, se han hecho progresos. Puede ser exactamente señalado. Ya que estamos, pueden recordarme cuándo se verificó esto. Esta fecha, o sea, claro, bajo Poncio Pilato, ¿y en qué fecha precisamente? ¿No lo dijimos nunca? No. Lo digamos ahora, entonces. ¿Cuál es la fecha que ha sido precisada del acontecimiento de la ejecución, del proceso, digamos, de la ejecución? Es el año 30. Es el abril, no me acuerdo el día exacto, es un día de abril del año 30. Porque, bueno, sabemos las fechas que gobernó Poncio Pilato y sabemos que Jesús fue ejecutado en un día de Pascua, de la Pascua judía, pero que además caía en día viernes. Y en ese rango de años, solamente en el año 30, la Pascua cayó en día viernes y se sabe el día exacto.
Entonces, claro, bueno, junto a esto, con el resto, digamos, del testimonio histórico, lo que se está diciendo es que el esquema que él interpreta no es un mito más por el simple hecho que el protagonista es un personaje comprobadamente real. ¿Bajo qué calendario se regía, bueno, Occidente o gran parte de Occidente antes de la muerte de Jesús? En el Imperio Romano, los años se contaban por los cónsules. Bueno, y evidentemente bajo el imperio, muchas veces los cónsules, uno de los cónsules era el propio emperador. Y se contaban también los años del imperio, porque el emperador asumía ciertos cargos que también se contaban, digamos. Bueno, nosotros sabemos, la datación se basa en el hecho que en el Evangelio de Lucas se dice que Jesús empieza a predicar en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y nosotros sabemos que Tiberio César empezó a reinar el año 14 del calendario cristiano. Entonces sería... no. Bueno, ahora estoy haciendo un poco... El resultado de esta suma es que 14, digamos, prácticamente llega al año 30. Lo que significa que la fecha de nacimiento tiene que ser en cambio retrogradada. Jesús no nació en el año 1, sino que según este cálculo Jesús nació en el año 5, antes de Cristo. Porque sabemos que nació antes que muriera el rey Herodes, y sabemos por Flavio Josefo que el rey Herodes murió en el 4 antes de Cristo de nuestro calendario. Porque el problema de la fecha tradicional que usamos es que en el Evangelio se dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, Jesús empezó a predicar y tenía alrededor de 30 años. Alrededor. Entonces, el tipo al que le encargaron contar los años no supo qué hacer con este alrededor. Y lo quitó y calculó como si fueran 30 años justos. Y por eso tenemos la fecha que tenemos. Entonces, ahora sabemos que este alrededor significa que en realidad eran como un poquito más. Eran como 30 claro, eran como 32, 30 y entonces a la fecha de la muerte no es a los 33 años, sino que a los 35, 36, por ahí. Bien. ¿Tenemos otro video? Sí, le damos otro pedacito. Este punto es importante. ¿Qué relación tiene entonces Cristo con el rey del maíz? ¿No? ¿Por qué no es el rey del maíz? O en un cierto sentido sí y en otro no. No sé si alguien más te quiere relevar. ¿Algún otro voluntario? Ya. ¿Dónde ve el cristianismo? Acá, sí, Cristian. Este es precisamente el enigma. El cristianismo es una religión de esta especie. ¿Por qué se me da un poco la analogía de la semilla que cae en la tierra? Solo 2 veces, si no me equivoco. En el Nuevo Testamento. Las religiones del maíz son populares y respetadas. Esto es lo que los primitivos maestros cristianos querían en sí. ¿Qué motivo pudieron tener para ocultar el hecho? La intuición que dan es la de los hombres, la de hombres. Simplemente no conocen lo cerca que están de la religión del mundo. Hombres a quienes se les tocaron las estupendas fuentes de imaginaria plástica y de sucesiones de ideas a las que ellos habrían tenido la oportunidad de recurrir en cada momento. Se respondiera que lo suprimieron porque eran judíos. Esto no hace más que proyectar el enigma en una nueva dirección. ¿Por qué la única religión de un Dios que muere, que ha subsistido hasta nuestros días y ha alcanzado unas alturas de espiritualidad inigualables, se desarrolla precisamente entre gente para quienes casi exclusivamente el ciclo total de ideas pertenecientes al Dios que muere era totalmente extremo? Yo personalmente leí por primera vez con seriedad el Nuevo Testamento, precisamente cuando era seguidor apasionado, imaginativa y poéticamente
de la teoría de la muerte, el renacimiento y buscaba con ansiedad ese rey mayor. Historicogió y desconcertó la casi total ausencia de tales ideas en los documentos cristianos. Fue un momento que especialmente me impresionó. Un Dios a punto de morir. El único Dios a punto de morir con fundamento. Toma el pan, maíz en sus manos y dice, esto es mi cuerpo. Ciertamente aquí. Aun cuando no apareciera en ningún otro lugar, no aquí, al menos en los más primitivos comentarios de este paseo, y a través de todo el posterior desarrollo emocional en todos los libros importantes. La verdad tendría que salir a la superficie. La conexión entre el gesto de Jesús y el drama mágico de los profetas tendría que surgir. Pero no hay rastro. Cuando yo descubro esta conexión, no existe signo de que lo descubrieran los discípulos, ni siquiera el mismo Cristo. Te diría que ni él mismo descubre lo que ha hecho. Los documentos, en efecto, muestran una persona que representa el papel de un Dios que muere, pero cuyos pensamientos y palabras permanecen totalmente fuera del ámbito de los conceptos religiosos a los que pertenece la idea del Dios que muere. El punto preciso de la relación entre la naturaleza se presenta como si realmente hubiera ocurrido una vez. Pero el hecho de Jesús ocurrió en un ámbito en el que no aparece ni trazas de religión de la naturaleza. Es como si encontráramos una serpiente marina y descubrimos que ella no cree que existan serpientes marinas. Si la historia probara la existencia de un hombre que hubiera hecho todas las hazañas atribuidas a Lancelot, pero que nunca hubiera oído nada de la caballería. Se da, sin embargo, una hipótesis que se admite ante todo simple y coherente. Los cristianos no se limitan a afirmar que simplemente Dios fue encarnado en Jesús. Ellos dicen que el único verdadero Dios es aquel a quien Jesús adora como Yahvé, y que es Él quien ha descendido. Ahora bien, el doble carácter de Yahvé es este. De un lado, Él es el Dios de la naturaleza, alegre y creador. Es Él quien envía lluvia a los surcos hasta que los valles se levantan repletos de maíz, ternían y caña. Los árboles de los bosques se regocijan ante Él, y su voz hace que la gacela dé a luz a sus crías. El Dios del vino y del aceite. A este respecto, Él está constantemente haciendo todas las cosas que realiza el Dios naturaleza. Él es Baco, Venus, Ceres, todos apretados en él. No hay señal en el judaísmo de la idea arraigada en muchas religiones pesimistas y panteístas, de que la naturaleza es una especie de ilusión o azar, que la finita existencia es en sí misma un mal y que la solución consiste en el desastre de todas las cosas en Dios. Comparado con tales concepciones antinaturales, Yahvé casi podría ser confundido como un Dios naturaleza. Por otra parte, Yahvé, con toda claridad, no es Dios naturaleza. No muere y revive cada año como un verdadero rey mayor debe ser. Él la vida y fertilidad, pero no debe ser venerado con ritos bacanales o afrodisíacos. No es el alma de la naturaleza ni forma parte de ella a manera alguna. Él habita en la eternidad. Él mora en la altura, en el lugar santo. Los cielos son su trono, no su vehículo. La tierra su estabel, no su vestidura. Un día desmantelará a ambos y hará un nuevo cielo y una nueva tierra. No puede ser identificado ni siquiera ni siquiera con la divina inspiración en el hombre. Es Dios, no. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos.
Ante él, todos dicen como Arapón. Su apariencia ante Ezequiel es representada con imágenes no prestadas de la naturaleza, ¿no? Y esto es un misterio poco considerado de máquinas que los hombres fabrican muchos siglos después de la muerte de Ezequiel. El profeta de algo sospechosamente semejante a una dinamita. Yahvé no es ni el alma de la naturaleza ni su enemigo. Ella no es ni su cuerpo ni una emanación o un desprendimiento de su ser. La naturaleza es su criatura. Él no es un Dios naturaleza, sino el Dios de la naturaleza, su inventor, su hacedor, su dueño, su dominador. Para cualquiera que lea este libro, esta concepción le ha sido familiar desde la infancia. Por eso pensamos fácilmente que es la concepción más adorable del mundo. Si hemos de creer en Dios, nos decimos, ¿en qué otra clase de Dios vamos a creer? Pero la respuesta de la historia es, casi en cualquier otra clase de Dios. Confundimos nuestros privilegios con nuestros privilegios, igual que encontramos señores que viven de manera refinada del todo natural. No se acuerda de que fueron educados. Hasta ahí, porque el tiempo se acabó y me gustaría resumir el concepto principal, que es bastante sutil, pero yo creo que él lo expresa claramente, ¿no? ¿Por qué Cristo, en un cierto sentido, refleja este Dios de la naturaleza, pero en cierto sentido es lo contrario? Por eso no es como un mito más que viene del mismo género, digamos, religioso, sino al revés, es el modelo del cual las otras religiones evidentemente son un reflejo, pero que no llegaban a entender hasta el fondo, digamos. ¿Entiende cuál es el razonamiento? ¿Por qué no es el rey del maíz? Partamos del lado negativo. O voy a hacer la pregunta quizá de forma más fácil. ¿Por qué Yahvé, el Yahvé del Antiguo Testamento es el Dios de la naturaleza, pero no es un Dios naturaleza? La diferencia parece una palabrita, pero hay una diferencia radical, ¿no? Es el Dios de la naturaleza porque es, claro, el creador de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto no es para nada un Dios pesimista, ¿no? No es, el cristianismo, el judaísmo ya antes no es una religión que pretende, claro, demonizar el mundo, desentenderse del mundo, sino que exalta las obras de Dios en la naturaleza. Dios hace crecer el trigo, hace parir a las gacelas, etcétera, etcétera. ¿Qué decías? Ah, no. Creo que hace una comparación con estos dioses más mitológicos que encarnan un poco el fenómeno que se quiere explicar. Por ejemplo, decía, un buen dios del maíz tiene que morir y nacer todos los años con la cosecha. Claro. En cambio, Yahvé, la naturaleza es su criatura. Entonces, claro, ahí hay una gran diferencia. No es la naturaleza, sino que es el dios de la naturaleza, a diferencia, lo que entiendo como de estos dioses más mitológicos, de que el dios del maíz es la misma temporada de maíz. Claro, se identifica, claro, una personificación de la misma fuerza de la naturaleza. Me imagino como el dios del trueno es el trueno. Entonces, la diferencia aquí es que la naturaleza es su criatura. Claro, y por eso, claro, los dioses pueden ser adorados a través de ritos que repiten los propios actos de la naturaleza, ¿no? Entonces hay dioses de la fertilidad que hay que adorarlos con ritos por ejemplo, con la prostitución sagrada que estaban digamos, en los templos de Tiro y de esas zonas, ¿no? O sea, se realizaba el acto sexual porque en el fondo la divinidad como que se identificaba con ese proceso, entonces lo natural asumía un significado sagrado, ¿no? Y en cambio, claro, en el judaísmo Dios resulta que es el creador de la naturaleza,
y es severísimo cuando castiga todos estos ritos que en cambio tienen que ver con naturaleza. Puede a primera vista parecer extraño, ¿no? Pero es para marcar esa diferencia fundamental. Una cosa es ser el Dios naturaleza, como una personificación de las fuerzas de la naturaleza. Otra cosa es ser el creador de la naturaleza, ¿no? Ese alguien que dentro de la naturaleza es el Señor, en el sentido del dueño, ¿no? Es el dueño que la diseñó. Y eso, claro, lo último aquí que es interesante que aquí recalca al final, esta idea parece obvia, como que la idea del Dios bíblico y cristiano, como en nuestra cultura la hemos escuchado desde niños, parece como que es la más obvia. Y claro, cuando uno ve, en cambio, el conjunto de la historia, ve que es la menos obvia, que digamos que en todo el resto de las religiones no se da, porque no es la intuición espontánea. O sea, tiene que ver con la naturaleza y por lo tanto hay ciertas analogías, pero no es la intuición espontánea de cómo los hombres arman las religiones en forma, diríamos, simplemente natural, ¿no? ¿Estos son los milagros? ¿Cómo? ¿Este es el libro de los milagros? Este es el libro de los milagros, claro. Este es el capítulo 14. Que dije antes que no está en el programa, me equivoqué. Entonces hay que agregarlo a lo que dice el programa. Sí, voy a mandar un correo también. Justo eso le iba a preguntar, si, por ejemplo, San Pablo le gusta agregar. San Pablo hay que agregar el primer capítulo de la Carta a los Romanos y el octavo. Esos son los capítulos clave que hay que agregar. ¿De quién? De la Carta a los Romanos. Eso está en el programa, lo de San Pablo está en el programa. Capítulo 1 y capítulo 8. El capítulo 8 tiene que ver directamente con esto que comentamos ahora, porque digamos, este capítulo está comentando el prólogo de San Juan, porque en el fondo es un comentario sobre la encarnación, ¿no? ¿Cuál es el significado filosófico de la encarnación? Pero Romanos 8 lo complementa porque habla de la redención de la naturaleza. Digamos, San Juan habla del el rescate del ser humano, la encarnación, la unión con la naturaleza humana, pero Romanos 8 amplía eso a toda la naturaleza. Dice, en el fondo, en la redención que se hace mediante la encarnación, toda la naturaleza es rescatada, toda la creación. Entonces complementa ese concepto que también explica acá. Así que lo agregó a la obligatoria, pero Copleton también. ¿Cómo son las páginas que indica el programa? Sí, y son las páginas que indica el programa. Sí, la única diferencia con el programa es que entra este capítulo 14. Pero al mismo tiempo quité otras cosas que entraban. Bien. Espérate que voy a interrumpir la grabación acá. Finalizar.